Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Gaytopleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes porque te traigo más hechos, noticias o trayéndoles hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, el análisis de los hechos y la noticia, por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, vamos al conflicto Rusia-Occidente que se está librando en territorio ucraniano, con más información extraordinaria, porque Rusia nuevamente esta noche del viernes para este sábado volvió a lanzar un ataque grupal con misiles tácticos de alta precisión, dando golpes letales a la infraestructura militar crítica del gobierno ucraniano o del señor Zelensky esta noche. Dos contraofensivas que trató de lanzar el ejército de Ucrania en la región de Kupiansk fueron abortadas por un ataque preciso y sin precedentes de las Fuerzas Armadas rusas. El Consejo o el Council, o estamos hablando del Instituto de Investigaciones para la Guerra, con sede en Estados Unidos y en Bruselas, advierte que necesita Estados Unidos incrementar su presencia militar en el Báltico para detener la supuesta amenaza rusa. La amenaza rusa. Esto es lo que hice. Ahorita te leo un poquito la información, pero voy a continuar con más información de este tipo. Las brigadas de Rusia continúan avanzando en las diferentes direcciones. El ejército ruso se prepara para circular completamente al ejército de Ucrania en la región de Kupiansk. Aquí vamos en Rusia. Zelensky, y esto lo dice el candidato presidencial en Rumanía, al cual obviamente le negaron la primera vuelta porque había influencia de otras naciones o influencia rusa, como siempre. Y hablo que el candidato rumano que es el principal, o que digamos que es el contendiente que lleva la delantera, ha advertido que Zelensky se ha convertido en un semidictador, puesto que hay persecución interna allá en Ucrania. No hay elecciones. Hay persecución en contra de los políticos que van o que exponen algo en contra del señor Zelensky. Así lo indica este señor. El señor Pistorius, habla aquí del ministro de Defensa de Alemania, advierte que las exigencias de Donald Trump de incrementar al 5% supuestamente, al 5% el presupuesto militar o el 5% del Producto Interno Bruto de Alemania o de las naciones europeas, incrementarlo en armamento es imposible. Lo advierte el señor Pistorius. Hablo del ministro de Defensa de Alemania. Pero vamos a otro tema importante. Aquí, para quienes creen que las cosas van a terminar bien. Pero bueno, yo voy a continuar con las informaciones, pero no se te olvide que antes de continuar, tienes que darme mi like, dejarme un comentario, por supuesto, invitar a otros a que nos acompañen, suscribirte al canal si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte el link, comparte el video, y si quieres apoyar económicamente, se acepta cualquier tipo de ayuda. Pero ahora vamos a más información, ya de Pistorius. Vamos aquí, a la supuesta conversación que tuvo el señor Donald Trump hace 2 días atrás, cuando el accidente justamente allá en Washington. ¿Recuerdas? El accidente de Washington, donde un helicóptero de combate, un helicóptero militar, se estrelló con un avión pasajero donde viajaban 60 personas, de las cuales murieron todas. Y el señor Donald Trump había dicho justamente que había tenido una llamada con el señor Vladimir Putin. Pues vamos, mintió nuevamente Donald Trump. Donald Trump, aquí lo dice Dmitry Peskov, desmiente completamente. El señor Vladimir Putin y el señor Donald Trump no han tenido una sola conversación. Lo dicho por el señor Donald Trump es falso. No ha habido conversaciones con Washington. Lo dice Dmitry Peskov. ¿Y por qué supuestamente el señor Donald Trump dijo que había tenido una conversación? Porque supuestamente el señor Vladimir Putin había llamado para darle las condolencias por el accidente, el trágico accidente aéreo en el cual murieron las 60 personas, entre las cuales se encontraban 3 rusos.
y 2 que eran medallistas o fueron campeones olímpicos en el patinaje artístico. Murieron también allí. Tenían, digamos, residencia estadounidense, pero eran de origen ruso. Bueno, supuestamente para eso. Pero ¿quién desmiente? El mismo Kremlin. No han hablado. O sea, que Donald Trump sigue mintiéndoles. Y ahora, cuando se habla de sentar a Vladimir Putin o a Rusia en la mesa del diálogo, ¿cómo quiere hacerlo el señor Donald Trump? A través de las amenazas, a través del condicionamiento. ¿Por qué? Porque obviamente ya incrementaron supuestamente las medidas o sanciones económicas en contra de Rusia. Está amenazando a la India y a la China por seguir comprando petróleo ruso. Está presionando a la OPEP para que baje justamente los precios del petróleo y para que rebaje la producción, para de esta manera golpear la economía rusa. O sea, alguien en su sano juicio cree que esto va a terminar bien. Y alguien en su sano juicio cree que con este tipo de acciones Donald Trump va a conseguir sentar a Vladimir Putin y decirle, ok, tienes que firmar esto, porque si no, vamos contra ti y voy a presionar más. ¿Alguien en su sano juicio cree que a Vladimir Putin lo van a intimidar con semejantes acciones? ¿Alguien en su sano juicio cree? ¿Y cree que va a terminar bien estas acciones de Donald Trump? Por supuesto que no. Yo he dicho, va a ser cuando se sienten en la mesa del diálogo, va a ser un desastre. Ambos se van a decepcionar, tanto Vladimir Putin como Donald Trump. Va a decir, wow, no pensé que fuera tan duro, o no pensé que esto iba a terminar así. Pues bueno, vamos a incrementar la presión sobre Rusia y vamos a incrementar, obviamente, la transferencia de armas a Ucrania. Se los dice su servidor. Porque ahora vamos aquí, el Centro para el Estudio de la Guerra. ¿Qué nos está diciendo? ¿Ok? No para que veas hacia dónde se conduce Europa. ¿Ok? Vamos aquí. El Centro para el Estudio de la Guerra, ¿ok? El think tank para el Centro de Estudio para la Guerra Internacional, ha expresado obviamente su temor acerca de la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos aumente su presencia militar en los países del Báltico, ¿ok? De manera efectiva para detener a Rusia. En el reciente reporte del think tank advierte que Estados Unidos necesita tener una postura más firme en el este de Europa para detener la supuesta amenaza rusa. Porque si aún se detuviera el conflicto, se terminara el conflicto allá en Ucrania, la fuerza de Rusia seguirá siendo una amenaza para las naciones europeas. Claro, cuando es un think tank de este tipo, obviamente siempre hablan a favor de Estados Unidos. Y siempre tienen que buscar a un enemigo para de esta manera poder justificar la presencia militar de Estados Unidos en esa región. Y Estados Unidos, voy a continuar, se debe prepararse para 2 frentes abiertos, uno en Europa y el otro en Asia-Pacífico. Van por China. Donald Trump no solamente ya inició la guerra comercial a través de las tarifas arancelarias, sino que ahora va a presionar obviamente a los independentistas de Taiwán los va a obligar a que vengan o que se declaren independientes para obligar a China a ir a un conflicto con Taiwán y de esta manera meter a Japón, meter a Sur Corea y meter a Filipinas. Y de esta manera, usando a sus títeres, y supuestamente golpear o debilitar a China, que es lo mismo que pensó que iba a pasar con Rusia al hacerle la guerra desde territorio ucraniano. ¿Y qué está pasando ahora? Que Rusia los está haciendo pedazos y los está humillando. Y vamos, la confirmación nuevamente de que el Hotel Bristol en Kiev, la capital, fue completamente destruido. O sea, se confirma de que el ataque de ayer por la noche, de antier, para amanecer ayer viernes, el ataque con misiles Iskander al Hotel Bristol, donde se encontraban especialistas saboteadores, no solamente de las fuerzas especiales de Ucrania, sino de Francia e Inglaterra y del mismo Estados Unidos, especialistas, ¿ok? Instructores y especialistas, así también como especialistas en sabotaje, fueron todos eliminados allá. Y en el puerto de Odessa, confirmado que también barcos que llevaban armas hacia Ucrania, con este ataque también fueron destruidas 2.500 toneladas de armas. Confirmado. Pero ahora vamos a lo más ilógico, que ya viene siendo justamente lo de Europa, que quiere transferir fuerzas de paz a Ucrania. Siguen con la idea. ¿Qué significaría enviar fuerzas de paz? Cuando hablan de 50,000, hablan de 100,000, hablan de 500,000.
supuestamente fuerzas de paz cuando se detenga el conflicto. ¿Quién va a detener el conflicto si no han hablado Vladimir Putin y Donald Trump? Si no han hablado, no ha iniciado ni siquiera la conversación. ¿Cuándo se va a terminar? ¿O por qué ya están hablando supuestamente de fuerzas de paz? Porque necesitan detener el avance de Rusia, puesto que como el ejército de Ucrania está colapsando, está siendo destrozado, pues necesitan inmediatamente sentarse o obligar a Vladimir Putin a sentarse a la mesa del diálogo para salvar algo de Ucrania, porque si no perderían todas las inversiones. ¿Cuánto cree que ha perdido Occidente, Europa y Estados Unidos, no solamente en la transferencia de dinero, sino también en todo el armamento que han perdido en Ucrania? O sea, ya están en la quiebra, necesitan salvar algo. Por eso están hablando de la transferencia de fuerzas de paz de la OTAN, que es una acción guerrerista por parte de la OTAN y que es inaceptable para Rusia. Esto jamás lo va a aceptar Rusia. ¿Quién lo dice? Hablo de Dmitry Pistorius, justamente el ministro de Defensa de Alemania, que afirma lo siguiente, ¿ok? No hay coordinación en Europa, no hay coordinación, no hay acuerdos sobre la petición de Francia e Inglaterra de transferir personal o fuerzas de paz de la OTAN al frente cuando se detenga o cuando haya un alto al fuego. ¿Fuerzas de paz? ¿Alguien en su sano juicio cree que Rusia va a aceptar que la OTAN, 50 o 100 mil soldados de la OTAN, vayan al frente, cerca de donde se encuentra el ejército ruso? Sería como una declaración de guerra. Y lo dice Dmitry Pistorius. No podemos transferir fuerzas de paz al frente o en Ucrania si no hay una coordinación y si no la acepta Rusia. Claro, ¿alguien cree que Rusia lo va a aceptar? Ok, la no autorización de fuerzas de paz en Ucrania, o se envían, lo dice un alto funcionario de Rusia, se envían personal o peacekeeping, personal de la OTAN o fuerzas de paz de la OTAN al frente en Ucrania, serán un objetivo legítimo de las fuerzas rusas, ¿ok? Serán un objetivo legítimo. Esto es una advertencia para que no vayan a cometer semejante estupidez. Ahora, vamos a lo de en Kursk. ¿Qué está pasando en Kursk? Vamos, porque esta noticia es importantísima. Kursk. En la región de Kursk, para que veas tú cuántas personas han muerto en esa región. Uno no lo entiende. ¿A qué estaba jugando Estados Unidos cuando hizo todo esto? Si en la región de Kursk han muerto muchísimos. Vamos aquí. Región de Kursk. ¿Qué está pasando en Kursk? Pues digo, porque también querían utilizar ese territorio ruso, esa área de Rusia, en Kursk, lo querían utilizar como un intercambio, obviamente, en las negociaciones. Pero vamos a lo que está pasando. Las fuerzas rusas repelieron en las últimas 24 horas 2 contraataques ucranianos. No solamente aquí, les hablaba yo que allá en Kupiansk, 2 intentos justamente de contraataque en Kupiansk, 2 intentos de contraataque en contra del ejército ruso, terminó en un verdadero desastre. ¿Ok? Se habla de cientos de soldados muertos en Kupiansk. Esto nada más en Kupiansk, donde las fuerzas ucranianas, tratando nuevamente de lanzar una contraofensiva en contra del ejército ruso que está rodeando la región de Kupiansk, terminó en un completo fracaso, con docenas y cientos de soldados ucranianos muertos, ya que Rusia inmediatamente respondió con ataques, con misiles, con un ataque masivo con el sistema de lanzacohetes múltiples con cabezas o misiles termobáricos. Y usted sabe lo que es un misil termobárico. Que todo lo que está a su alrededor, de 50 metros, es completamente calcinado. Eso le pasó. Los frieron, los hicieron nada, polvo. Bueno, eso allá en Kupiansk. Ahora vamos a lo que está pasando en Kursk. 2 intentos de contraataque fueron totalmente un desastre en Kupiansk, que ya está rodeada por Rusia, para dar el asalto en contra del ejército ucraniano en Kupiansk, que querían utilizar supuestamente también como una tarjeta de cambio. Vamos en Kupiansk. Que diga en Kursk. ¿Qué está pasando en la provincia rusa de Kursk? Las fuerzas rusas repelieron en las últimas 24 horas 2 contraataques ucranianos.
Aquí te va. El ministro de Defensa de Rusia ha publicado este sábado una actualización de la situación en la provincia de Kursk, que en agosto del año pasado fue objeto de una incursión por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la cartera, el ejército ruso repelió en las últimas 24 horas 2 contraataques de las fuerzas ucranianas. Además, el organismo informó que en el curso de las operaciones ofensivas, las unidades de la agrupación de tropas rusas Sever North derrotaron en distintas zonas a formaciones de una brigada mecanizada pesada, 4 mecanizados, 2 de asalto anfibio, una brigada de infantería y de marina y 3 brigadas de defensa territorial de Ucrania. Todo esto fue destruido. ¿Ok? Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que realizaron ataques con la aviación operativa y táctica del ejército, además de fuego de artillería. Así los hicieron pedazos. En numerosas localidades de la provincia de Kursk, alcanzando al personal y equipos enemigos. Durante las últimas 24 horas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante las 24 horas, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron, únicamente 24 horas, escucha esto, ¿ok? De Ucrania ascendieron a esto. Más de 155 militares en esta tratona, en estas 24 horas. Fueron destruidos 3 blindados de combate, 15 vehículos y un cañón de artillería de campaña, anunció en la cartera. Pero ahora vamos a la totalidad en Kursk. En total, durante los combates en la zona ucraniana, Ucrania ha perdido hasta 56.570 soldados, 327 tanques únicamente en Kursk, 241 vehículos de combate de infantería, 1.663 blindados de combate, 397 piezas de artillería, 45 lanzamisiles múltiples, incluidos 13 piezas de artillería HIMARS de origen estadounidense y 45 de lanzacohetes múltiples, incluidos 13 HIMARS y 6 MLRS de fabricación estadounidense. ¿Ok? Y como 16 lanzadores de sistemas de misiles antiaéreos y 15 radares de contrabatería. Todo esto únicamente en 24 horas. A ver, ahora vamos a esta noche de terror, a esta noche donde Ucrania sigue ardiendo. Vamos aquí. El ejército ruso realiza esta noche del sábado un exitoso ataque contra la infraestructura de gas y energética que sirve al complejo militar industrial de Ucrania, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. Esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance contra las instalaciones de la infraestructura de gas y energía que apoyan el funcionamiento de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania, reza el comunicado. Desde el ministerio precisaron que los blancos del ataque fueron totalmente alcanzados. Y un dron, justamente, un dron, digamos que un Geranium, de origen ruso, apagó completamente las comunicaciones de las tropas ucranianas. Una base gigantesca, con un radar gigantesco, obviamente, que es el centro de comunicaciones del ejército de Ucrania, fue destruido, dejándolos sin comunicaciones. A ver, ya escuchaste toda la información, ya miraste lo que está pasando con el ejército de Ucrania, ya miraste lo que quiere hacer el señor Donald Trump para sentar a Rusia en la mesa del diálogo. Cuando Rusia, en estos momentos no le conviene detener el conflicto, porque como va, está colapsando el ejército de Ucrania, como está destrozando a la OTAN, a los instructores, a los saboteadores, los está haciendo pedazos a todos. ¿A quién le conviene en estos momentos que haya un alto al fuego? Únicamente a Europa y a Estados Unidos para salvar algo del territorio ucraniano. Pero Rusia, pudiendo tomar todas las áreas más importantes de toda Ucrania, incluyendo Kiev, la capital, como lo dije, o como lo dicen algunos analistas, Kiev, la capital, porque puede tomarla, y luego Leópolis, la segunda ciudad más importante de toda Ucrania, Rusia lo puede hacer. ¿Por qué el alto al fuego? Si Rusia puede tomar toda Ucrania si lo quiere, y únicamente dejar lo que no quiere. ¿A quién le conviene todo esto? A Europa y a Estados Unidos, que están perdiendo por billones y billones y billones de dólares diariamente. Porque a Rusia los está destrozando. ¿Alguien en su sano juicio cree realmente que van a sentar a Putin con este tipo de acciones y amenazas? Por supuesto que no. Bueno, yo ya expuse el hecho, la noticia, la información. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Yo digo que va a acelerar Donald Trump el conflicto cuando se decepcione al mirar que con Vladimir Putin no se juega y que las amenazas no le van a servir absolutamente de nada. Pero como yo he dicho, al final yo no decido. Yo expongo el hecho, la noticia, te digo del porqué de la noticia, qué hay detrás de la noticia, pero al final no soy yo, eres tú. Déjame tu comentario. ¿O tú qué opinas de toda esta información? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.